¿sí? Oscar Barsaski nace en 1920 y fallece por una enfermedad muy compleja en 1976, fecha claramente emblemática, ¿no? Él fue físico y matemático, aunque estudió también química. Fue docente alternativamente de las universidades de Cuyo, de la Universidad del Sur, con sede en Bahía Blanca, de la Universidad de Buenos Aires fundamentalmente, y también estuvo trabajando en Caracas, ¿sí? A partir de 1958 ingresa a CONICET y cuando vuelve de Venezuela, se vuelve a incorporar a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Exactas y Naturales. Incluso cumple de varias tareas directivas, integra el consejo directivo, en una facultad en la cual el decano era Rolando García, otro emblemático pensador de la ciencia, y Manuel Sadowski, ¿sí? Manuel Sadowski como vicedecano. Los años 60 lo ven en esta universidad, en la Universidad de Buenos Aires, y se siente muy influenciado por el mayo del 68 y ese espíritu crítico y renovador, y yo diría revolucionario, que tuvo el mayo del 68. Y entonces compartió lo que se llamó la época de oro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, a lo cual después Onganía le aplica la noche de los bastones largos, ¿no? Porque, bueno, justamente Onganía tenía una política de cercenamiento hacia todo tipo de pensamiento, igual que la tiene Milei, ¿no? Y por eso atacó a la universidad. Y uno de los modelos más pujantes que tenía la Universidad Argentina, que era la Facultad de Exactas y Naturales. ¿Sí? Tiene un par de libros, tiene más que estos. Estos son libros que desarrollan la etapa final, digamos, de su carrera, ¿no? Porque en la etapa final de su carrera se pone a pensar críticamente la ciencia y la universidad. Primero desarrolla modelos físicos, modelos matemáticos, aplica incluso las matemáticas, trabaja mucho en matemática aplicada y aplica la matemática a las ciencias sociales. A propósito, hay un documental de hace unos pocos años que lo dirige un tal Petris. El documental no es ninguna maravilla. El señor Petris evidentemente muestra ahí que se siente como un actor frustrado, porque teatraliza un montón de partes. Se la pasa escribiendo su nombre en la notebook para que lo veamos y no nos olvidemos, ¿sí? Y lo que hace es entrevistar a algunas personas que tuvieron algún contacto con Barsaski, y a partir de eso construye esa película totalmente fragmentada, no tiene claramente un guión que nos muestre a Barsaski, nos tira pinceladas, pero bueno, es lo que hay y vale la pena verla. Está en nuestro canal de cine de Crítica Dialéctica, cuya dirección va a aparecer en la descripción del video. No podemos poner el link porque esta plataforma nos censura. Ya no tuvimos que levantar más de un video por este tipo de censura que tiene esta plataforma. Tiene múltiples censuras esta plataforma, esa es una de ellas. Sí, pero si ustedes ingresan a nuestro canal, que sí van a tener la dirección en la biografía, ahí podrán ver este documental, que no está mal, tira algunos datos interesantes. Decía, alguno es un libro, seguramente el más conocido es Ciencia Política y Cientificismo, sobre el cual ahora voy a desarrollar algunos puntos. Otro, Proyectos Nacionales, porque él opinaba justamente que la ciencia tenía que estar al servicio de un proyecto de desarrollo nacional, ¿sí? Hacia una política científica nacional, ¿sí? Y estilos tecnológicos, porque él pensaba claramente que la ciencia tenía que estar justamente de la mano con el sistema tecnológico, porque el conocimiento debía después ser llevado a la práctica, ¿sí? Y sistemas tecnológicos, el subtítulo es Propuestas para la selección de tecnologías bajo racionalidad socialista. Porque él había sido afiliado durante muchos años al Partido Comunista, luego
con mucha razón, termina espantándose de las barbaridades de la política stalinista, pero sigue siendo socialista, ¿sí? Como muchos otros. Y en los fines de los 60 y fines de los 70 se acerca a distintas posiciones de las distintas izquierdas, incluso el peronismo de izquierda, que aparece en esos años. Y tiene un diálogo con distintas de estas posiciones, pero siempre se mantuvo como socialista, digamos, pero crítico a la URSS de aquel momento, crítico al modelo yanqui, pero crítico también a la URSS de aquel momento. ¿Sí? En Ciencia Política y Cientificismo, él empieza, es un libro que hace un análisis crítico del modelo de ciencia vigente en aquellos años, en Occidente y en Argentina en particular, y empieza clasificando a la ciencia y a los científicos en 4 tipos. Habla de una ciencia fósil o reaccionaria pura. Hoy en día yo me animaría a decir que podrían ser los antivacunas, los terraplanistas, los veganos, ¿sí? Podrían estar ubicados acá. Me refiero a los veganos que intentan explicar el veganismo a partir de alguna argumentación mínimamente racional, ¿no? No aquel que dice yo quiero ser vegano porque me gusta y punto, o por lo que sea, o por una cuestión religiosa, ¿no? O sea, aquellos que nos quieren hacer creer que el ser humano es un mamífero herbívoro. A eso me refiero. Fósil o reaccionaria, totalitaria, o él lo definía como stalinista estereotipada, reformista, que eran defensores del sistema vigente, del sistema actual para aquel momento, pero con críticas razonables, rebeldes o revolucionarios, que era donde se situaba él, ansiosos por modificar a fondo el sistema. ¿Sí? Él abogaba porque la ciencia debía transformarse en una ciencia rebelde o una ciencia revolucionaria. Podríamos decir que hoy en día el 98% del sistema científico se sitúa dentro del reformismo, y yo me animaría a decir un 2% dentro de los fósiles. ¿Sí? Podemos discutir estas variaciones. De rebeldes o revolucionarios no existen. Ni siquiera los que se definen como marxistas. ¿Sí? ¿Qué decía Barsaski respecto del científico rebelde? ¿Cuál era su misión? Era estudiar con toda seriedad y usando todas las armas de la ciencia los problemas del cambio de sistema social en todas las etapas y en todos sus aspectos, teóricos y prácticos. Y esto era hacer ciencia politizada. Él abogaba por lo que llamaba una ciencia politizada. ¿Sí? Y ahora viene la definición de cientificismo. Ya vamos a volver con qué es esto del científico rebelde, ¿sí? Por eso no me detengo específicamente acá, ¿sí? Pero vamos a ver la definición de cientificismo, que es uno de los corpus fundamentales de este libro, de este trabajo, que es el más conocido. La mayoría de los científicos argentinos, aún los que se decían de izquierda, él ya mismo lo reconocía, lo que yo acabo de decir para el presente, creían fervorosamente en una imagen de la ciencia, sus valores, su misión, que podemos llamar cientificismo. Un cientificista no puede aceptar ocuparse de problemas relacionados con la política porque esa no es una actividad científica legítima según las normas de quienes desde el hemisferio norte, esto va a ser permanente en Barsaski, esta referencia a que la ciencia argentina es un calco de la ciencia del hemisferio norte y va a tener una posición totalmente crítica. Orientan la ciencia, entonces, de quienes desde el hemisferio norte orientan las actitudes y opiniones de nuestros investigadores y sancionan virtudes y pecados. Entonces, un cientificista es alguien que no le interesa la cuestión política, dice que la ciencia no tiene que meterse en cuestiones políticas y que sigue básicamente los lineamientos que definen el pensamiento, la ideología del norte, sin hacerlo esto explícito. ¿Sí? Ningún cientificista sí se va a decir explícitamente, no, con cuestiones políticas y con cuestiones que tengan que ver con definiciones respecto de qué modelo de sociedad tenemos que ir, no nos tenemos que meter.
Esto sí lo van a hacer explícito, lo hacían explícito, pero nunca iban a reconocer que su fuente de inspiración y sus supuestos y principios venían del hemisferio norte, porque muchos de ellos ni siquiera lo sabían, eran conscientes de esta cuestión. Otra cosa que va a remarcar, y esto yo creo que se continúa hasta el presente más que nunca, pero los científicos del mundo no dudan en su institución, ¿sí? Un cientificista, además, si además sigue los lineamientos de las instituciones científicas que se basan en el modelo de ciencia del norte, quiere decir que confía en la institución, ¿sí? Ellos están mucho más unidos, dicen los científicos, que los proletarios o los empresarios. Forman un grupo social casi homogéneo y casi monolítico, con estrictos rituales de ingreso y de ascenso, y una lealtad completa, como en el ejército o la iglesia, pero basada en una fuerza más poderosa que la militar o la religiosa, la verdad, la razón. Es que la razón es uno de los principios fundamentales de la modernidad, así como en la religión era el principio fundamental de la etapa feudal. ¿Sí? Ahora fíjense que él compara con el ejército y la iglesia, que eran las dos instituciones que justamente dominaban y gobernaban a la sociedad feudal. ¿Sí? Y él dice que los científicos van a tener una estructura similar a ello. La modernidad lo que hace es tirar abajo, romper todos los patrones del sistema feudal. Pero Barsaski iba a decir, algo con lo cual yo comparto totalmente, que la ciencia es muy paradójico esto, ¿no? Y realmente es un golpe muy duro, porque la ciencia es el pilar fundamental de construcción de la modernidad, ¿sí? La verdad, la razón destruye, la verdad racional destruye lo que era la verdad religiosa. La verdad religiosa era un dogma que no hacía falta demostrar. La verdad racional hay que demostrarla, y en eso se construye la ciencia moderna. ¿Sí? Pero sin embargo, dice Barsaski, la ciencia moderna se sustenta en una institución que es una especie de casta, de alguna manera, casta en el sentido descriptivo, ¿sí? En el sentido objetivo descriptivo del término, que forma un grupo social homogéneo y monolítico con estrictos rituales de ingreso y de ascenso. Todas las instituciones científicas y universitarias cumplen con estos requisitos, ¿sí? Más allá de que la formalidad del ingreso y del ascenso está claramente delimitada, y hay una jerarquización y unas jerarquías al estilo de las instituciones militares o religiosas, ¿sí? Después que estas sean violadas por amiguismos, por intereses personales, todo el tiempo son violadas, bueno, esa es otro cantar, digamos, ¿no? Pero la regla básica tiene que ver con esta estructura. Digo, y esto es muy paradójico. Lamentablemente no lo desarrolla, lo tira acá en un párrafo y no lo desarrolla demasiado, ¿no? Ahora bien, la ciencia siempre, justamente como es uno de los pilares de la modernidad, la ciencia siempre es algo que es absolutamente elogiado. Solo un mesiánico y un tipo que no sabe dónde está parado, como el presidente actual que tenemos, puede tener un discurso denostativo frente a la ciencia, ¿sí? Pero si no, nadie, absolutamente, que después la impulsen, no la impulsen, es otro tema, pero nadie cuestiona la ciencia, ¿sí? Y él dice que, bueno, el prestigio es tan grande y que por lo tanto está bien así como está. O sea, es tan grande el prestigio que tenemos de la ciencia que no hay necesidad de modificarla, porque claramente la ciencia ha traído en esta modernidad una serie de adelantos que han mejorado la vida de buena parte de la humanidad, no toda la humanidad, y ahí es donde interviene la cuestión política, político-económica, pero por lo menos está la posibilidad está ahí presente, que algunos accedan y otros no. Para los científicos eso tendría parte de esa arena de otro costal, ¿sí? Pero dice que entre sus éxitos no figura ni la supresión de la injusticia,
ni la irracionalidad, ni otras lacras del sistema social. En particular, no ha suprimido, sino aumentado el peligro de suicidio de la especie por guerra total, explosión demográfica o, en el mejor de los casos, cristalización en el mundo feliz estilo Huxley. ¿Sí? Acá nos está diciendo, bueno, pues, pero la ciencia no puede ser neutra, no puede decir, yo investigo nada más, después que los resultados de mi investigación se encarguen los administradores y los políticos. No, él está diciendo que la ciencia no ha servido para esto. ¿Y para qué ha servido? La clásica respuesta es que eso no son problemas científicos, ¿sí? Esto lo dice claramente Warshawski. La ciencia da instrumentos neutros y son las fuerzas políticas quienes deben usarlos justicieramente. Si no lo hacen, no es culpa de la ciencia. Esta respuesta es falsa, dice. La ciencia actual no crea toda clase de instrumentos, sino solo aquellos que el sistema le estimula a crear. Esto es muy interesante, digamos, porque en general en el campo científico el saber es que no, nosotros tenemos libertad de elección, tenemos que tener libertad de investigación y definimos en base a al propio derrotero que tiene la especialidad en la cual estamos trabajando, cuál es el tema de importancia que nosotros vamos a investigar. Y él dice, no, la ciencia actual no crea toda clase de instrumentos, sino solo aquellos que el sistema le estimula a crear. O sea que el sistema también estimula a investigar en determinados campos y no en otros. ¿Sí? Un caso muy claro, digo, seguimos dependiendo de la energía creada por combustión fósil. ¿Sí? A esto se le dedican todos los millones de dólares posibles para la investigación, para mejorarlo y para extraer cada vez más la menor cantidad de hidrocarburos que existen en el planeta. Pero sin embargo se dedican muchísimo menos dinero a la fusión nuclear. A la fisión nuclear sí se le ha dedicado, porque constituye un arma muy peligrosa, que es la bomba atómica, pero la fusión nuclear, que es otra forma de obtener energía a través de bombardeando el núcleo, ¿sí? En este caso no es bombardeando los núcleos, sino es fusionando los núcleos. A partir de la fusión de núcleos de hidrógeno se libera una enorme cantidad de energía, no es contaminante y es mucho más barata porque el hidrógeno abunda en la naturaleza, sin embargo todavía no está dominada. A esto no se le dedica, de hecho la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existe esta posibilidad. ¿Sí? Entonces ahí está diciendo, bueno, ¿a dónde está dedicado los recursos? Dice, para bienestar individual de algunos se le dedican los recursos, o muchos, heladeras y corazones artificiales. Y para asegurar el orden, o sea, la permanencia del sistema, propaganda, la readaptación del individuo alienado o del grupo disconforme. ¿Sí? Es muy interesante porque acá él reconoce que la propaganda es un producto incluso de la ciencia, es un producto del pensamiento, claramente. La objeción, dice, proviene de una falacia triangular, la reasignación de recursos. Vamos con el tema de los recursos. Esto es un tema muy delicado para el campo científico. Se interpreta, dice Warshawski, como un acto totalitario mediante el cual se refuerza despiadadamente a los científicos a abandonar los temas de investigación a los que dedicaron todas sus vidas, o se les imponen métodos, directivas o teorías ideadas por un déspota para consolidar su régimen. Es decir, que cualquier reasignación de recursos que no vaya a favor de la libertad de investigación, que ya dije lo que era, se lo ve como un acto absolutamente totalitario. Por lo tanto, no puede haber, según el credo científico dominante, un sistema científico y universitario que decida a partir de un modelo de desarrollo nacional, un determinado tipo de modelo de desarrollo que termine con las injusticias sociales, a dónde debo asignar primordialmente los recursos para hacer investigación. No, sino que debe haber libertad de investigación. Sigue diciendo Warshawski, se presupone que dejado en libertad, el investigador escoge espontáneamente, porque la misma ciencia se lo sugiere, los temas actualmente de moda. Y si no puede hacerlo, es decir, si yo le digo, si el sistema le dice,
hay que investigar esto, porque esto es lo que necesita nuestro país, nuestro territorio para poder desarrollarse, pierde creatividad. El resultado de la reasignación forzosa no es entonces un nuevo tipo de ciencia, sino la desaparición o decadencia de la ciencia. Esto es lo que dirían los fósiles, totalitarios y los reformistas. ¿Sí? El progreso científico, pues, solo estaría garantizado por la libertad de investigación. El sistema social actual cumpliría este requisito, como lo prueban los éxitos de su ciencia, y todo está como es debido. Este argumento tan típicamente del libre empresariado convence ya a muy pocos científicos, decía él, aunque eso no se notaba en sus actitudes. ¿Sí? Yo diría que esto hoy no convence a nadie, digamos, ¿no? Esta crítica, esta posición crítica respecto de la libertad de investigación y que no puede haber ninguna orientación de recursos, ¿no? Hoy en día tenemos que tanto reformistas como fósiles y los pocos marxistas que hay que caen dentro del reformismo, no cuestionan para nada el tema de la libertad de investigación, ni lo piensan. Sin embargo, va a decir Barsaski, que son cada vez menos los que eligen sus temas e impresiones. Es falso esto de la libertad de investigación. No, lo que hacen, ciencia por la ciencia misma, lo que pueden decir, me ocupo de esto porque me divierte y si no sirve para nada, mejor. Estos son muy escasos. Ya lo decía esto en los 70. Dice, algo se ve en los matemáticos, en algunos físicos teóricos, ¿sí? Bueno. Pero él dice, hoy se exige que todo trabajo tenga una motivación, es decir, alguna vinculación con otros trabajos. ¿Sí? Hay que investigar algo que ya viene siendo investigado. Porque además, si no, institucionalmente es casi imposible insertarse en el sistema científico. En esta cuestión muy estricta de ingreso y ascenso, si uno no se encuentra con trabajos que vienen haciendo grupos de investigación, es muy difícil insertarse. Gracias a eso, el sistema actual influye activamente sobre su ciencia y fija sus prioridades, aunque por supuesto con guante de terciopelo, pues no es totalitario, agregaría yo, es reformista. ¿Sí? Una de las características del reformismo es los guantes de terciopelo, digamos, ¿no? El totalitario viene y te aplasta. El reformista llega al mismo resultado, pero, para decirlo como se dice en el barrio, con vaselina. Sigue diciendo, antes, para el que no quería trabajar en empresas o las Fuerzas Armadas, el único mecenas disponible era la universidad. Ahora viene algo que es fundamental y que hoy en día se ha potenciado al extremo. Pero en los últimos años ha tomado preponderancia otro factor de poder, la fundación, pública o privada, dedicada específicamente a promover y financiar la investigación pura o básica. Entre esas fundaciones incluimos, él decía, a los Consejos Nacionales de Investigación, donde los hay. Hacía poco que, por ejemplo, ahí podemos poner al CONICET, porque el CONICET existía, no hacía tanto. ¿Sí? Entonces él estaba centrado por ahí más en la universidad. Lo del Consejo Nacional de Investigación en el fines de los 60 era algo relativamente más nuevo. Pero lo más típicos e influyentes son las grandes fundaciones de alcance internacional ligadas a las corporaciones industriales que caracterizan esta etapa del sistema o directamente al gobierno norteamericano. Ford, Rockefeller, Carnegie, National Science Foundation, National Institute for Health, BID, AID y varias otras instituciones. Hoy es muy conocida la USAID, por ejemplo, porque la hizo conocer Trump, diciéndole que le recortaba recursos. La USAID ha financiado todas las políticas que desde Occidente intervienen en los países del otro lado de la multipolaridad para generar golpes de Estado blando, ¿sí? Y son los que la USAID y estas otras instituciones y otras más son los que llevan adelante, por ejemplo, todas las políticas de lo que se llama la ideología woke, ¿no? Que esto lo hemos tratado ya en otros programas. Que subsidian, dice, directamente investigadores o indirectamente a través de universidades y otros centros de trabajo. Hace muy poco se hizo público, masivo, algo de esto,
que fue lo que se llamó, lo que el progresismo, lo que el reformismo, según en términos barsasquianos, publicitó como el streaming del CONICET. ¿Sí? Este submarino robot que estudiaba, que traía imágenes del fondo del mar frente a Mar del Plata. En crítica dialéctica ya lo hemos dicho y vamos a seguir sobre el tema. Es lamentable el papel que ha tomado el progresismo en hacernos creer esto de que el streaming era el CONICET. En realidad era de una fundación yankee, el Ocean Smith Institute, ¿sí? Que es el que pone toda la mosca, el que tiene los barcos oceanográficos, el que tiene este robot, y donde se transmitía en vivo este streaming por el canal de esta fundación, no se transmitía por el canal de ningún CONICET. Digo, ¿y por qué fue lamentable y totalmente perjudicial esta imagen que el progresismo nos hizo creer? Porque nos hizo creer que el CONICET estaba de maravillas. Si puede hacer esto, si tiene los recursos en este gobierno autoritario, anti-universidad y anti-investigación científica, puede llevar adelante semejante proceso de investigación, quiere decir que el CONICET está bárbaro. No, el CONICET está en la lona, no tiene recursos, ¿sí? Porque Milei se los recortó todos. Lo que hizo esta fundación, lo que hace, es contratar habitualmente investigadores de distintos lugares del planeta para que suban a su barco, ¿sí? Y de hecho, desde principios de año que esta fundación viene haciendo estudios en el Atlántico Sur, y la única misión en la cual subió a científicos argentinos fue esta, la que se popularizó como el streaming del CONICET. Hay muchas otras en las cuales ni un científico argentino ha subido, porque esta fundación ha decidido que subía a otros. Y esto no lo sé pues yo porque soy un espía, sencillamente figura públicamente en la página web de la fundación. ¿Sí? Entonces es muy fácil, solo había que ir a buscar la página web de la fundación para tener esta información. Bueno, este es un claro ejemplo de cómo la fundación, una fundación yanqui, de grandes industriales yanquis, de gente que ha tenido mucho que ver con el tema de la informática, de lo digital, empresarios que vienen de ese mundo, no podemos ser tan ingenuos de pensar que lo hacen por amor al conocimiento. ¿Sí? Claramente hay una intención económica práctica atrás. ¿Sí? Entonces, como científicos no podemos ser tan ingenuos de subirnos ingenuamente y creer que lo hacemos por amor a la ciencia. No, nos podemos subir y podemos aprovechar, nos podemos subir al barco y podemos traer conocimiento. Pero digo, saber también que ese barco no está ahí por amor al arte y por el bien de la humanidad. ¿Sí? Bueno, pero sin embargo, lamentablemente este es un ejemplo de que esto no ha pasado. Bien, y ahora ya terminando, vamos al componente clave del sistema científico y que hoy en día se ha potenciado más que nunca. Porque, a ver, lo que se pregunta al sistema científico es, bueno, pero ¿cómo valoramos el trabajo de un científico? Porque hay que evaluar, de alguna manera hay que evaluarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué escribía Barsaski? Decía, el valor de un científico debería medirse por la calidad de su trabajo, la originalidad de sus ideas y las influencias que ellas tienen sobre sus colegas, por su capacidad de formar y estimular a otros jóvenes, de crear escuela, por la intensidad y continuidad de su esfuerzo. Todo esto es muy difícil de medir y de contabilizar. Y hay que hacerlo no para centenares de casos, sino para millones de jóvenes aspirantes a ingresar en este grupo y para los centenares de miles que ya han ingresado, pero cuidan celosamente que no se les postergue el reconocimiento de sus méritos. El sistema ha resuelto este problema de una manera muy acorde con su ideología, usando como instrumento principal el paper, la publicación. El paper sería la publicación científica. Artículo publicado en una revista científica. Vale aclarar que un artículo publicado en una revista científica lo lee la comunidad científica interesada en ese tema específico. Cientos de personas, con suerte. ¿Sí? No es un artículo de difusión masiva. Por un lado no es de difusión masiva porque hay un problema de mala difusión de la ciencia, pero por otro lado no puede ser masivo porque son temas
muy específicos que implican muchos años de análisis, de estudio del tema, e implican una gran carga de conocimiento para poder entender ese tema específico. De hecho, los científicos de una determinada rama no entendemos, no logramos entender los resultados, los papers de los científicos de otra disciplina o subdisciplina. ¿Por qué? Porque a ese otro científico le llevó un montón de años entender el tema, profundizar el tema y después meterse con cuestiones tan específicas del tema que para entenderlo hay que tener todo el bagaje previo que ha tenido ese científico. ¿Eh? Bueno, pero el tema es el paper, la publicación. Eso es lo que mide el trabajo de nosotros, los científicos, y cada día más. Sin exagerar demasiado, podemos decir que lo que el investigador produce para el mercado científico es el paper. Importantes, pero no tanto, son la asistencia y comunicaciones a reuniones y congresos, las invitaciones a dar cursos en instituciones prestigiosas, y sobre todo el reconocimiento personal de los que ya pertenecen a la elite. Pero lo fundamental es el paper. Ahora bien, ¿qué es un paper? ¿O cuál es la importancia del paper? Muchos creen que la capacidad de hacer un paper publicable es capacidad suficiente de sabiduría, aunque aceptan que tener un diploma de médico no es garantía de saber curar. ¿Eh? He tenido que leer demasiados papers en mi vida para compartir esta opinión. Creo que el paper es garantía de algunas importantes virtudes positivas: laboriosidad, tenacidad, need of achievement, que es necesidad de logros, amor propio, aderezadas con una cierta dosis de inteligencia específica y gusto por la ciencia. O sea, el paper dice, lo que nos garantiza es esto, que lo que hay es esto. Pero no es garantía de tener espíritu crítico ni ideas originales grandes o pequeñas. ¿Sí? Con lo cual está diciendo, el paper es una medida basada pura y exclusivamente en la productividad. ¿Sí? Pero no nos dice necesariamente algo de la calidad y de la importancia y de la relevancia, y mucho menos de la relevancia social del resultado de esa investigación que está volcado en ese paper. Con esto termino. Así pues, insisto, a pesar de la frenética actividad del super ejército de los científicos de esta generación, ha producido en el estilo consumista, ¿sí? Porque él ubica la ciencia contemporánea de aquel momento, y hoy en día podemos decir mucho más, que estaba dedicada a producir conocimiento en una sociedad consumista, gran cantidad de bienes para su mercado, de calidad buena, pero nada extraordinaria. La ciencia ha servido para eso. Y para esto también han sido necesarios los tecnólogos, los que han brillado, creando extraordinarios bienes materiales para consumo de las masas, los ejércitos, las empresas y los científicos. Nombra computadoras, televisiones, espacionaves, bebatrones, que son aceleradores de partículas, máquinas utilizadas en cuestiones nucleares y cuánticas, y que se producen cada año, además de modelos de automóviles. Ramas de la ciencia vegetan sin desarrollarse, y entre estas las que más nos interesa, la ciencia del cambio de la estructura social.